el Ministerio lo que tiene es una visión integral, ¿no es cierto?, donde el mercado de capitales y el sistema bancario deben complementarse para financiar el crecimiento del Perú, que es uno de los principales objetivos no solo del presidente, sino sobre todo también del Ministerio de Economía. Hablar un poco del entorno económico actual, de ahí pasar a la agenda nuestra, ¿no es cierto?, general, y cómo se inserta el mercado financiero dentro de esa agenda general, y luego hablar ya del sistema financiero y qué cosa es lo que estamos haciendo para desarrollarlo. En cuanto a la situación económica, yo creo que después de un año muy malo, o un primer semestre del 2017 muy malo, donde era súper complicado hacer este tipo de presentaciones porque la economía no se reactivaba, lo que sí vemos ahora es que ya estamos básicamente en una situación mucho mejor. Todos los indicadores nos dicen que ya hemos volteado el ciclo y estamos en eso acompañados, además de que los motores internos han empezado a funcionar, tenemos vientos de afuera que nos están ayudando. En primer lugar, vemos que la actividad económica internacional global viene mejorando, obviamente también venía de una situación complicada, y nosotros somos una economía abierta, y como economía abierta, obviamente, lo que pasa en el mundo nos afecta. Eso lo que ha hecho es que básicamente esa mayor actividad global hace que las exportaciones no tradicionales nuestras ya estén en el terreno positivo, y básicamente si nos vemos dentro del contexto económico de la región, el Perú es el segundo en tener la tasa más alta de crecimiento, después de Brasil, pero claro, Brasil venía, ¿no es cierto?, de una caída mucho mayor. Entonces, es una situación expectante. Nuestra economía no tradicional viene ya mostrando también una vuelta en el ciclo económico. Lo que también es para el Perú sumamente importante, porque somos nosotros un país minero, vemos cómo la cotización de los metales también nos vienen siendo favorables, obviamente también acompañando al crecimiento global, siguiendo el crecimiento chino fundamentalmente, y lo que vemos es que eso también nos trae, ¿no es cierto?, un incremento interesante de las exportaciones, y si otra vez nos vemos dentro de la región, somos el país donde las exportaciones tradicionales es las que más han crecido en lo que va del año 2007. A esto, obviamente, acompaña también el flujo de capitales, y lo que nosotros estamos viendo es que otra vez también esto nos acompaña, todo en realidad está súper correlacionado, y ya estamos pues con unos flujos interesantes viniendo hacia el mundo emergente. Y eso se traduce en buenas rentabilidades tanto en los instrumentos de renta variable como de renta fija para nuestros países. Esto obviamente mejora precios, mejora el patrimonio de las personas y permite, ¿no es cierto?, una sensación de riqueza mayor, y eso implica una mayor inversión por parte de las personas y un mayor consumo. Esperemos que esto eventualmente se traduzca ya en una economía real, sobre todo en el sector inmobiliario, que es algo que queremos impulsar muy fuertemente. ¿Cómo estamos viendo nosotros en los 4 años que nos quedan, ¿no es cierto?, como en la administración del presidente Kuczynski? Lo que nosotros heredamos fue una situación complicada, heredamos una inversión privada, sobre todo que es el eje del crecimiento sostenido y de largo plazo. La heredamos una inversión privada que venía cayendo sostenidamente y con tasas de caída en inversión crecientes, producto, claro, que los precios de los metales no acompañaban. Se generó un exceso de tramitología en todo el Estado, que de alguna manera empezó a trabar la inversión, y es algo que estamos nosotros tratando de racionalizar, de tal manera de que no hayan pues procesos que se entrecruzan entre sí y otros que se contradicen, ¿no? Uno intenta pasar un proceso y resulta que hay otro que dice exactamente lo contrario. Estamos haciendo un esfuerzo muy fuerte por tratar de racionalizar eso y tener un proceso que cautele los intereses del Estado, pero que a la vez no se conviertan en trabas para la inversión. Dicho sea de paso, además, todas esas trabas en realidad no pararon a nadie porque la corrupción estuvo muy fuerte igual. Entonces tenemos que generar un sistema, ¿no es cierto?, de cautela de intereses del Estado que en realidad sí trabe a la corrupción y a la vez permita que las inversiones lleguen donde tienen que llegar. Cuando esa tendencia a la caída creíamos que la podíamos revertir más fácil, estalla todo el problema de corrupción en diciembre, lo cual paraliza de cierta manera al Estado durante una buena cantidad de tiempo, y aparece además el problema que hemos tenido con el Congreso, y adicionalmente a eso, cuando todo esto ocurría, llega el fenómeno del Niño. Entonces tuvimos un pico de la caída de la inversión privada en el primer trimestre, entre diciembre y el primer trimestre de este año. Cuando ya todo parecía que estábamos realmente en una situación complicada, los metales empiezan a remontar, la economía global empieza también a mejorar, el impulso público empieza a activarse, básicamente las reformas que hicimos en la delegación de facultades anterior empiezan ya a operar, y lo que tenemos es un impulso público que ya viene mejorando y viene trayendo crecimientos interesantes en el sector construcción, que es el sector que mayor empleo genera.
Entonces, a ese impulso público, ¿no es cierto?, nosotros también estamos trabajando paralelamente en tratar de encauzar de manera sostenida el impulso privado, y es básicamente esa inversión privada la que tiene que seguir al impulso público, porque nosotros no tenemos capacidad fiscal para básicamente crecer a 5%, tener una esperanza de crecer de una inversión privada que crece en 5% en el largo plazo. Ese impulso público tiene que ser seguido por un impulso privado que ya se inicia en el año 2018 y que siga durante los siguientes años. Lo que vemos es ese impulso privado va a tener fundamentalmente dos ejes, donde están las principales escalas en la inversión. El primero es la inversión minera. Los precios obviamente nos están ayudando y estamos tratando, como dijimos, de mejorar los tubos para que esa inversión llegue de manera eficiente. A esa inversión minera tiene que obviamente acompañarla la inversión en infraestructura, que es uno de los objetivos del Perú, no solo de este gobierno, eso viene desde el gobierno probablemente del APRA, lo siguió el gobierno de Ollanta Humala, es una prioridad para el gobierno peruano ya en los últimos 15 o 20 años. Entonces, tenemos que, obviamente se trabó por los problemas de corrupción y el exceso de tramitología. Estamos tratando de que eso, tanto la minería como la infraestructura, sean los principales componentes de la inversión, obviamente seguida por todo el resto de la inversión en los diferentes sectores. Pero por la escala, estos siempre van a ser los más importantes. Ya vemos por fin que eso empieza a mostrar terreno positivo después de casi 14 trimestres de caída. Ya tenemos indicadores de que la inversión privada ha pasado al terreno positivo. Tanto el consumo interno de cemento como los bienes de capital y la producción local de hierro y acero ya están en el terreno positivo y en cifras bastante interesantes. Y lo mismo la inversión minera, ¿no es cierto?, ya empieza a mostrar cifras muy buenas. Tenemos varios proyectos mineros que están muy avanzados, no es Michiquillay, Quellaveco, etcétera. Esperemos que salgan lo antes posible porque tenemos que empezar a dar la señal de que esas inversiones ya se han salido y que vienen saliendo y tratar de dar anuncios positivos con relativa frecuencia. Dicho esto, dado el entorno económico que parece ya, digamos, todos los indicadores dicen hemos dado la vuelta, ¿cuál es la agenda del MEF? La agenda del MEF, y esto es algo que hemos compartido tanto con Alfredo como con Fernando Zavala, con Alfredo Torne, básicamente tiene tres pilares, ¿no? El primer pilar es la inversión. Tenemos que hacer un despliegue masivo de inversiones, tanto inversión privada como inversión pública, mejorar el proceso de adjudicación de APPs. Algo hemos aprendido bastante, hemos tenido un proceso de adjudicaciones de APPs, ¿no es cierto?, hacia el año 2014, que claramente fue un proceso que no era el adecuado. Todas esas APPs ahora están cuestionadas, complicadas y la mayoría de ellas paradas. Tenemos que generar un sistema, un proceso de APPs que sea eficiente porque las necesitamos. Nosotros, este país no puede financiar el nivel de infraestructura que requiere solamente con dinero público. Necesitamos al sector privado que entre a operar y entre a construir aquellas obras de infraestructura en las cuales el sector público no tiene ventaja comparativa. Aquellas infraestructuras que son relativamente más simples o que el Estado puede hacerlas, bienvenidas sean hacerlas por el Estado, pero aquellas donde la tecnología, la operación y el mantenimiento del sector privado tiene una clara ventaja, tenemos que atraer inversión privada en ese segmento. En el tema de vivienda también se van a venir buenas noticias, ya debe el sector empezar a mostrar crecimiento. En el tema de reconstrucción va a ser un pilar muy importante y la idea es otra vez reactivar un sector que ha sido tan importante en el boom que tuvimos previo en los años, entre los años 2011 y desde el año 2003 hasta el año 2011-2012. El tema de inversión minera es algo que le hemos dado prioridad. Este país es un país que tiene minas en todas partes y todos los metales. Es absurdo pretender decir que el Perú no es minero. Producimos oro, producimos cobre, producimos zinc y estamos produciendo ahora otros metales y cuando uno ve el mapa del Perú hay minas en todo el Perú. Entonces tenemos que aprovechar ese recurso natural porque nos da inversión, nos da reservas y nos da recursos públicos para poder hacer inversión pública en las regiones del Perú. El segundo pilar es claramente competitividad y formalización. La infraestructura no basta. Cuando uno ve el índice de competitividad, no solamente tenemos que tener inversión, tenemos que ser competitivos. Tenemos que tener empresas que sean competitivas, empresas que sean productivas y que puedan absorber empleo formal. Para ello, obviamente, ellas también enfrentan un Estado complejo, un Estado que les evita su desarrollo. Tenemos que trabajar en eso. Y el tema de formalización, obviamente, más que formalización, me gustaría decir inclusión. Tenemos que traer a esas empresas y a esas personas, ¿no es cierto?, a un sistema de alta productividad. Todo esto, y es algo que el MEF nunca se cansará de decir, tiene que ser en el marco de una estabilidad macroeconómica. Tenemos que preservar el grado de inversión, porque ese grado de inversión nos da tasas de interés bajas que nos van a permitir financiar vivienda, infraestructura y todo eso que necesitamos para poder crecer a los ritmos que queremos.
En el tema de despliegue de inversiones, este es nuestro pipeline base. Obviamente, a esto le vamos a ir agregando proyectos en la medida en que vayan apareciendo. Y lo que queremos es un poco replicar el ritmo de APPs que tuvimos en el 2014, pero unas APPs que no tengan los problemas que tuvieron las APPs en el 2014. Para este año, esperamos adjudicar este año y principios del próximo casi 3.000 millones de dólares en proinversión. El año pasado, para darles una idea, solamente se adjudicó una concesión. Estamos esperando ya aparentemente intentar ya el tubo de proinversión parece por lo menos haberse desatado, y a partir de ahí empezar a generar en esa institución una institución mucho más dinámica que nos permita tener mucho más proyectos de estos para poder alcanzar los ritmos de crecimiento que queremos. Estos son los proyectos que estamos trabajando intensamente hoy día. Le estamos haciendo un seguimiento semanal para tratar de que salgan en las fechas en que se ha dicho que van a salir y sobre todo sean buenos contratos. Todo ese crecimiento que tuvimos entre el año 2010 y 2014, obviamente se creció mucho, pero casi todos esos proyectos están en problemas, ¿no? La idea es tener proyectos que salgan y que además se ejecuten en el tiempo en que se tiene previsto ejecutar. El segundo pilar es el pilar de competitividad. Lo que que es el tema de la informalidad, es un tema que el presidente quiere empezar a atacar. Hay mucha gente que a veces es escéptica con este tema, pero en realidad tenemos que empezar a atacarlo. Si nosotros queremos, muchos hablan de cómo va a crecer el Perú si no es con minería. La única forma es hacer a nuestras empresas más productivas. Para hacerlas más productivas tenemos que hacerlas capaces, ¿no es cierto?, de entrar en la cadena de valor, entrar en algún ciclo formal de operación. Entonces, lo que nosotros vemos es, la informalidad laboral es lo que a todo el mundo le preocupa normalmente, es visto como la principal base de ese problema, pero lo que nosotros sí podemos hacer y que no implica tanta dificultad política es atacar la informalidad productiva. Si bien la informalidad laboral en nuestro país es muy alta, la informalidad productiva es también alta y sobre todo ahí estamos mucho más rezagados con respecto al resto del mundo. Si uno ve, el Perú está muy por detrás del resto de países de América Latina en el tema de informalidad productiva. ¿Eso se debe a qué? Se debe a una mala gobernanza, ¿no es cierto? Si uno ve la diferencia entre Indonesia y Corea en Asia, la principal diferencia entre la informalidad en ambos países se debe a la falta de desarrollo. En el caso nuestro versus Chile, el problema es gobernanza. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos un Estado, ¿no es cierto?, que hace de la informalidad un incentivo. Y por eso es que tenemos que cambiar esa gobernanza para conseguir, ¿no es cierto?, que todas las empresas entren en la cadena de valor. Para eso tenemos la siguiente estrategia. Tenemos una estrategia transversal que está basada en el despliegue de infraestructura del que ya hablé. En un tema tenemos que buscar incrementar la productividad empresarial. Esto quiere decir facilitarle la vida, facilitarles todo el sistema tributario, facilitarles todo el sistema de trámites que tienen que hacer a nivel municipal, etcétera. Y lo otro es hacer una simplificación administrativa y mejorar la calidad regulatoria, ¿no es cierto? No tener regulaciones que se interponen unas con otras y muchas veces se contradicen. Sobre eso hemos identificado estos sectores, que son los sectores en los cuales hemos establecido un tema de mesas ejecutivas, que lo que buscan es buscar un espacio entre el sector público y el sector privado para ver qué medidas tenemos que sacar para hacer de esto una realidad. El índice de competitividad, básicamente hemos sufrido una caída en los últimos 10 años, producto de los excesos regulatorios, un poco uno habla del tema de la tasa impositiva, pero acá esto tiene de alguna manera es un terreno relativo, porque si bien tuvimos que regresar la tasa corporativa, ¿no es cierto?, de la caída que venía teniendo hacia arriba, sí hemos bajado las tasas para las medianas y pequeñas empresas. Entonces, acá es algo que es relativa este deterioro, pero lo que sí vemos es que tenemos que atacar el problema del exceso de regulación, tenemos que atacar el tema tributario y tenemos que atacar el tema, digamos, que son la parte que tiene que ver más con el sector en el que yo estoy. Como dije, todo esto tiene que ser con estabilidad macroeconómica y para eso lo que nosotros hemos conseguido es, a pesar de que hemos tenido que ampliar la trayectoria del déficit, hemos conseguido mantener los ratings de las 3 clasificadoras que nosotros seguimos, y eso lo hemos logrado gracias a que ese incremento del déficit se ha basado básicamente en mantener una cuenta separada de lo que es la reconstrucción del resto del Estado, porque esto nos puede permitir, nos hace mucho más fácil regresar al 1% de déficit. Todo el gasto en reconstrucción va a tener una accountability y una cuenta separada, de manera que eso se va a ir diluyendo en la medida en que la reconstrucción va terminando, y eso evita que se generen inercias del gasto público en los diferentes
gobiernos subnacionales y los diferentes sectores. ¿Por qué es tan importante esto? Yo, en la pelea que nosotros teníamos, en las discusiones que teníamos con muchos sectores para tratar de incrementar aún más el déficit o incrementar el nivel de deuda, en el que nosotros nos seguimos comprometiendo en que tiene que estar en 30% del PBI, es la razón que vemos al costado. Perú tiene la curva de rendimiento más eficiente casi del mundo emergente. Este país puede emitir a 40 años a tasas nominales en soles. Un país que quiere basar su crecimiento en la inversión privada de largo plazo, obviamente esto es un requerimiento súper básico. Nosotros tenemos que poder hacer nuestra infraestructura, poder construir nuestra vivienda a precios básicamente bajos, y esto es lo que permite tener un cuidado fiscal absolutamente meticuloso y mantener la institucionalidad fiscal del Perú en importancia máxima. En cuanto al sistema financiero, ya aterrizando a lo que nos convoca hoy, una de las cosas que nosotros tenemos que atender, yo he trabajado muchos años en este sector, es que hay un ahorro, el ahorro ha venido cambiando en los últimos tiempos. El mercado de capitales se desarrolló fundamentalmente a inicios del incremento del ciclo del año, hace más o menos 15 años, en base al desarrollo del ahorro obligatorio. Rentas vitalicias, fondos de pensiones, pero lo que nosotros sí estamos viendo es que ahora lo que viene siendo mayoritariamente importante es el ahorro voluntario. El ahorro voluntario es algo que además tiene sostenibilidad política y es un ahorro que tenemos que atender. Y lo tenemos que atender siendo un ahorro mucho más difícil, porque es un ahorro que no está obligado a mantenerse, que requiere rentabilidades mucho mayores y que se puede mover libremente desde el mercado financiero hacia el mercado inmobiliario o hacia el mercado extranjero. Entonces, esto además lo buscamos todavía hacer crecer más con el régimen de repatriación, que buscamos que tenga, al cual estamos trabajando arduamente y estamos haciendo todos los arreglos necesarios para que esto tenga éxito a finales de año. Los dos temas que estamos avanzando muy fuerte es en el tema de intercambio de información, que es algo que voy a explicar ahora muy brevemente, y los estándares internacionales de la OECD para el tema de elusión y evasión. Son cosas que vamos a aplicar tratando de no dañar la competitividad de la economía, pero sí buscando, ¿no es cierto?, tener los mecanismos adecuados para que, obviamente, los dineros, en lugar de pagar impuestos afuera, los paguen en el Perú. Este es el estado en que estamos en el tema del intercambio de información. Empezó en octubre del año 2016, no bien asumimos el gobierno, donde se comunica a la Convención de Asistencia Administrativa Mutua que estábamos interesados en participar. Para eso mandamos una ley al Congreso de que levantaba el secreto bancario para el tema de intercambio de información entre los países miembros de este acuerdo, que son más de 100 países. La OECD aceptó el interés, hemos absuelto todo el cuestionario, nos lo han aceptado y debemos firmar este intercambio a finales de octubre o principios de noviembre. La idea es avanzar hacia eso. Esto es una cosa que ya es una tendencia global, esto lo han firmado todos los países de la Alianza del Pacífico y más inclusive, incluido Argentina. Y la idea es ponernos al nivel, ¿no es cierto?, del mundo global al cual queremos participar. En lo otro que hemos venido avanzando, y esto es algo que también se ha venido avanzando desde hace ya unos casi 20 años, es en hacer converger el sistema tributario del mercado de capitales con el del sistema bancario. Nosotros hay todavía regímenes tributarios que no pagan, digamos que están exonerados de impuestos, como son el tema de los aportes con fin previsional, los fondos de pensiones, los intereses y ganancias de capital de los bonos soberanos, las ganancias de capital en bolsa por transacciones que no otorgan control y que además son muy líquidas, y los depósitos del sistema financiero. Donde queremos poner la gran mayoría, ¿no es cierto?, de la base tributaria, es algo que además nos hace converger con otros con varios países en la esfera global, la Alianza del Pacífico, etcétera, es poner casi todas las ganancias del mercado de capitales en una tasa cedular de 5%, y mantener el 30% para aquellas, para aquellas operaciones en las que puede haber riesgos de elusión o en las que los otros países no la tienen. Claramente lo que estamos buscando es aquellas, productos como todo lo que es bonos o renta fija, tiene una tasa ahora de 5%, la ganancia de capital, todo lo que está en bolsa tiene una tasa de 5%, todo lo que es facturas, estén en bolsa o no estén en bolsa, tienen 5%, y lo que son las fibras de personas naturales también tienen 5%. Quedarían fuera las rentas de fuente extranjera,
Quedan fuera otros instrumentos que estén fuera de bolsa, los fondos de inversión y los fideicomisos, y los intereses y ganancias de capital para bonos corporativos en manos de personas jurídicas. Esto es más o menos a grosso modo. Lo que estamos buscando es converger el sistema financiero hacia un solo sistema tributario. ¿Cuál es el problema que todavía tenemos que atender y que es algo que hemos venido intentando hacer desde que iniciamos, y yo creo que también es un tema que se inició con el gobierno anterior? Necesitamos atender el descalce entre oferta y demanda. Como hemos visto, el mercado, los ahorros en el Perú vienen creciendo a tasas sumamente fuertes, pero no tenemos los productos para atender esa oferta. Y esto se ve claramente cuando uno empieza a ver los portafolios, por ejemplo, de los fondos mutuos, están casi todos colocados en depósitos. En el caso de los fondos de pensiones, casi todo es, si uno suma bonos de gobierno e inversiones en el exterior, tenemos 2/3 del portafolio. Y las compañías de seguros también están intensivos, ¿no es cierto?, en instrumentos que de alguna manera deberían, dado que son inversiones de largo plazo, deberíamos tener una mayor alternativa de activos. Entonces, lo que uno simplemente hace y ve, lo que es el mercado tradicional, bonos y acciones, vemos que básicamente apoyan a un par de sectores en el Perú, mientras que el crédito bancario sí atiende a casi todo el espectro de la economía. Claramente, en el caso de bonos y acciones, lo que es servicios, comercio, ¿no es cierto?, está claramente subatendido, y es algo que tenemos que tratar, ¿no es cierto?, de hacer, tratar de que más agentes económicos puedan acceder al mercado de capitales para obtener una mejor tasa o un mejor financiamiento. Esto es algo que una vez hicimos en una consultoría para el IFC. Lo que uno ve es que, claro, el mercado de capitales básicamente está para atender a un pequeño segmento de la población. Y lo que nosotros necesitamos hacer es, primero, tenemos que los ahorristas de los segmentos medios y bajos básicamente solamente tienen acceso a depósitos. Claro que los fondos mutuos han ayudado un montón, ¿no es cierto?, a acceder a las personas por lo menos al tema de fondos mutuos. Sin embargo, donde el tema es más complicado es en el tema de las empresas. Son solamente las empresas grandes y corporativas las que tienen acceso al mercado de capitales. Entonces, lo que tenemos que hacer es, uno, incrementar la rentabilidad del ahorro para buscar que los ahorristas estén más satisfechos y que tengamos ahorristas que hoy están en el extranjero, que vengan al Perú, inviertan en el Perú, porque esto les da una mayor rentabilidad. Lo otro que hay que hacer es brindar más alternativas de ahorro, sobre todo los segmentos medios y bajos, y básicamente el sector corporativo, meter o hacer ingresar a la oferta de productos a los demás segmentos. La mediana empresa debería tener un mayor acceso al mercado de capitales y también a través del factoring, a través de bonos o a través de crowdfunding. Y las personas naturales también deberían tener acceso a través de instrumentos más interesantes que puedan englobar consumo, titulaciones de consumo, hipotecario, etc. A eso estamos abocados, tratar de, ¿no es cierto?, integrar todo el sistema para tener mejores alternativas de ahorro y mejores alternativas de financiamiento. Esto es un poco lo mismo que trataba de decir. Estas son las diferentes rentabilidades, están calculadas de manera muy gruesa, pero la idea es que casi todas las alternativas, ¿no es cierto?, del mercado de capitales están focalizadas en los segmentos de menor rendimiento, ¿no es cierto?, que existen para el Perú. Entonces, lo que estamos buscando es bajarlas, ¿no es cierto?, hacia aquellos segmentos que producen más rendimiento, ¿no es cierto?, donde hay un montón de espacio para poder invertir. Esto va a ayudar, obviamente, a las medianas y pequeñas empresas a tener mejores alternativas de financiamiento y a desarrollarse. Esto es un poco más de lo mismo, ¿no es cierto? El proceso de crecimiento de la empresa debería tener sus diferentes alternativas de desarrollo e inversión. ¿Qué hemos hecho para eso? ¿Y qué es lo que estamos buscando, hacia dónde queremos ir? Y acá vienen las medidas concretas. En primer lugar, hemos perfeccionado las normativas de factoring y de fondos inmobiliarios, FIBRAS y FIRBIS. Digo perfeccionar porque esto es un intento que se viene haciendo desde hace un montón de años. El factoring se inició casi desde el gobierno de, me parece que Alan García, o inclusive ya venía antes. Es una normativa que se ha ido perfeccionando en el tiempo, de manera que ya empecemos a ver prontamente un crecimiento explosivo de esta alternativa. Es una alternativa súper interesante de inversión de corto plazo, ¿no es cierto?, que nos daría unas tasas de interés mucho más interesantes para todos los que queremos ahorrar. Y en el caso inmobiliario también hay que darle mucho más empoderamiento a eso, y para eso hemos otra vez perfeccionado una normativa que existía, y esto lo hemos trabajado muy de cerca con la Bolsa de Valores y con el sector privado. Se tendrá que hacer las perfecciones que se tengan que hacer y continuaremos haciéndolas hasta que funcionen. Por otro lado, como ya hemos hablado antes, hemos avanzado en la convergencia del marco tributario para el mercado de capitales. La idea es tener un solo marco tributario para todas las alternativas, ya sea bancaria, bonos, acciones, etc.
Para eso, bueno, ahí están las medidas, yo no quiero detallarme en ellas. En la ley del mercado de valores, es algo que ya debe estarse aprobando en el Congreso, ya hemos consensuado el tema. Lo que hemos hecho es, primero, hemos fortalecido los fondos mutuos. Lo que estamos tratando de hacer es darles a los fondos mucho más capacidad de invertir y de generar rentabilidades interesantes. Lo que hemos tratado de hacer es darle mucho mayor flexibilidad al número de partícipes que deben tener, al tipo de inversiones en las que pueden invertir, de tal manera que tengan acceso a mucho más alternativas de inversión que las que tienen ahora. En el caso, también hemos dado acceso directo a mecanismos centralizados de negociación, en el caso de facturas y deudas emitidas públicamente. La idea es no tener que pasar por un agente de bolsa. A las sociedades de agentes de bolsa también les hemos dado requerimientos diferenciados, ¿no es cierto?, para operar. Las bolsas que solamente hacen operaciones muy simples, como compra y venta de acciones, no tienen que tener el mismo capital que aquellas bolsas que quieren hacer derivados, por ejemplo. ¿No? Entonces, la idea es tener que cada tipo de operación tenga un requerimiento distinto y las bolsas digamos, los agentes de bolsa que quieran hacer operaciones más complejas, pues requerirán más capital que aquellas que no lo quieren hacer. Lo otro es, también se han dado medidas para la integración de las bolsas y las instituciones de compensación y liquidación. Otra vez queremos mejorar los agentes de intermediación en el mercado de capitales. La ley de fondos de inversión, otra vez queremos desarrollar este mecanismo. Este es un mecanismo muy interesante para la banca privada, es un mecanismo muy interesante para los fondos de pensiones. Queremos también dar la posibilidad de que crezcan y se desarrollen dándoles mucho mayor flexibilidad. Una de las cosas importantes que hemos hecho acá es básicamente flexibilizar el derecho de separación. Aquella persona que quiere entrar a un fondo de inversión no tiene pues que le sea tan difícil ejercer el derecho de separación. Entonces, tanto en fondos mutuos como en fondos de inversión los hemos flexibilizado para que se adapten al sistema financiero peruano, ¿no? Para eso les hemos dado la manera de poder adaptarse. Los fondos mutuos y los fondos de inversión en otros países están adaptados a eso, ¿no es cierto? En el Perú no tenemos muchas empresas que emiten acciones y bonos de manera tradicional, entonces tenemos que darle acceso a este tipo de instrumentos, a lo que tenemos con mayor abundancia en nuestro país, que son instrumentos de corto plazo no tan líquidos en el caso de los fondos mutuos, y poder dar acceso a mayor cantidad de participantes en el tema de los fondos de inversión. Lo otro que se ha trabajado con mucho éxito es el pasaporte de fondos de la Alianza del Pacífico. Lo que acá queremos es mejorar la comercialización entre los 4 países, es decir, el fondo que se crea en Chile puede ser comercializado en el Perú con la misma regulación que tienen en el país que se creó. Esto le abre el mercado a los fondos mutuos de una manera muy importante. Los fondos que se creen acá van a poder ser comercializados en los otros países de la Alianza del Pacífico sin tener que adaptarse a la regulación de uno de esos países. Para ello se requiere solamente una aprobación de la SMB. Entonces, esto es algo que sí nos puede dar un incremento de productos para los peruanos y un desarrollo importante para los fondos que se crean en el Perú. Y finalmente hemos creado la figura del certificado bursátil. Esto lo que busca es facilitar, ¿no es cierto?, la emisión de papeles ya a las empresas que están en el mercado hoy día, las empresas más grandes. Lo que eso permite es, bajo una sola permiso de inversión, poder tener diferentes tipos de emisiones, o de diferentes tipos de instrumentos. La Alianza del Pacífico es un proceso de integración, casi diría yo, del sistema financiero, porque son los temas que hemos estado tocando en el MEF y hemos sido muy exitosos en eso. Como yo dije, el pasaporte de fondos ya se aprobó. La homologación tributaria de los fondos de pensiones también ya se aprobó. Acá la idea es que el sistema tributario sea similar para los fondos de pensiones de los 4 países. Estamos trabajando muy arduamente, esperemos tener buenas noticias a inicio del próximo año para hacer la primera emisión del bono catastrófico. Eso sería muy interesante. El principal aspecto del bono es que vamos a compartir infraestructura. Digamos, los costos de estructuración los vamos a compartir y vamos a compartir, obviamente nos va a dar la sensación de cuánto nos cuesta, ¿no es cierto?, hacer una emisión de este bono, porque vamos a salir al mercado a hacerlo. Esto lo estamos trabajando con el Banco Mundial. Y la idea es que cada país, ¿no es cierto?, va a tener la protección que quiere. Hemos mantenido la diversificación del tipo de cobertura, pero hemos compartido la estructuración, la infraestructura y el costo de financiamiento. El Fondo de Infraestructura es algo que está siendo liderado muy intensamente por Colombia y es algo que estamos viendo con buenos ojos. Lo que queremos hacer es, acá lo que queremos es generar una escala mayor de cara a ganar la escala suficiente para empezar a ser vistos por fondos muy grandes, ya sea en el Medio Oriente o en el Asia o en Europa, ¿no? La idea es tener una cartera conjunta de inversiones y que esto sea, este fondo de infraestructura sea básicamente conseguir capital para el concesionario de estas APPs. O sea, es conseguir el capital para que el sector privado, ¿no es cierto?, entre en el tema de infraestructura. Sería básicamente un financiamiento. Estamos en el plan de definirlo recién, pero lo que queremos es generar una escala suficiente para que vengan capitales de fondos muy grandes a invertir en un portafolio común.
La idea es hacerlo parecido a lo de los bonos, es mantener nuestras diferencias, pero aprovechar, ¿no es cierto?, costos comunes entre los cuatro y ganar escala. En el tema de fintech es un tema que todavía la regulación casi es inexistente. México ha hecho algunas cosas. Lo interesante es que como no hay regulación la podemos crear de cero, de manera conjunta entre los cuatro países, cosa que sea lo más similar posible y empezar ahí sí crear regulación uniforme entre los cuatro países. Esto es algo que viene muy bien y si seguimos avanzando así yo creo que podemos llegar, ¿no es cierto?, a un mercado común en el tema financiero muy rápidamente. Finalmente, estos son los temas que trabajamos con el Congreso. Hemos sido exitosos en varias de ellas y creo que acá la idea es continuar. Estamos trabajando muy de cerca con el Congreso para tratar, ¿no es cierto?, de sacar los cambios que tenemos que sacar en el sistema. Lo que hemos sacado es una ley que básicamente facilita la entrada de bancos en países donde el Estado es dueño de varios bancos, ¿no? Es el caso básicamente de China, para poder tener acceso a una mayor cantidad de bancos en el sistema. Luego hay una regulación de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. También hemos agilizado la regulación para empezar a regular eso de manera mucho más fuerte. Y finalmente hemos sacado ya, esto es gracias al excelente trabajo de la Superintendencia de Bancos, fortalecer la regulación de las cajas municipales a fin de que nos puedan acompañar en el crecimiento. Nos quedan en el Congreso otro buen número de medidas que estamos trabajando muy de cerca con ellos para poder hacerlo realidad. El tema de cooperativas de ahorro y crédito, estamos ahí buscando consensuar con el Congreso y lograr sacarla, de conseguir regularlas, básicamente para que entren al sistema y empiecen a financiar adecuadamente el crecimiento. Tenemos una ley que parece que ya pasó, ahora estaba leyendo el periódico, pasó la primera etapa, que es la ley, básicamente es una ley que lo que hace es tratar de bancarizar aún más aquel dinero que se transa en efectivo en la economía. La regulación de las AFOCAS es algo que también está en el Congreso. El tema de hipoteca inversa también lo hemos mandado. Esto obviamente es un instrumento muy interesante para quienes básicamente tienen una casa y quieren vivir de ella cuando sean mayores. Y luego también cuentas de ahorro para menores de edad y el sistema de garantía inmobiliaria. Estas son las cosas que por lo menos tenemos mapeadas en el Congreso y que vamos a tratar de trabajar con ellos para sacarlas lo más rápido posible. Eso es todo. 1.000.000 de gracias. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.